Con la buena tarde noche para todos los asistentes. Hoy es jueves 18 de septiembre de 2025 y vamos a hacer un taller muy participativo de ustedes con varias preguntas acerca de una de las tantas fisuras que tiene el actual sistema político colombiano. Y a partir de las que veamos hoy, pues vamos a trabajar mucho, a exhibirnos un poco en la reflexión y el análisis con el fin de buscar alternativas de solución, propuestas de solución, respuestas al problema. Entonces, como es un taller, pues no vamos a hacer una exposición larga, sino más bien a buscar la participación de ustedes. Entonces, partimos de un concepto que ya lo hemos trillado mucho en la Fundación, y es que los problemas que hay en un estado, una sociedad, en una nación, país, una región, un departamento, un municipio, siempre serán la consecuencia de la conducción política. Y si es problema, se sobreentiende que hay una conducción política que es inadecuada, insuficiente, y de ahí para allá todos los calificativos hasta llegar a lo pésimo. Pero por ahora, digamos que la conducción política falla y que cuando la conducción política falla, vienen los problemas. Y eso nos lleva a otra reflexión. La conducción política falla porque los partidos son débiles institucionalmente. Tenemos ya el precepto bien definido que los partidos tienen que ser unas instituciones muy sólidas por dentro para que cuando salgan a ejercer el poder lleven en mente es fortalecer la institucionalidad. Pero si no son sólidos por dentro o si la misma escogencia de sus candidatos y representantes obedece más al plumero, al plumazo, al lapicero rojo y al lapicero negro, difícilmente podrá hacer una buena representación y cumplir en nombre del país. O sea que cada quien va a actuar a lo que su leal saber y entender le dice. Y entonces habrá problemas de idoneidad y de moralidad, que son los dos campos donde más se notan los errores de conducción política, por idoneidad y por capacidad y por moralidad. Entonces vamos a hacer a partir de ahí una lista de algunas de las muchas debilidades políticas actuales, de las fisuras. Explicábamos en un conversatorio hace unos meses que fisura es cuando no está fracturada del todo. Hay diferencia entre fisura y fractura. Entonces digamos que el Estado, pues, la dinámica política colombiana está fisurada, pero no está fracturada del todo, pues de lo contrario ya hubiera habido una revolución, un cambio de versión política. El primer caso, que es el que más le preocupa a la gente y a los ciudadanos normales, cuando se habla de los partidos políticos y de los candidatos, es que se tiene el concepto generalizado que la corrupción, valga la pena redundarlo, es generalizada. Casi que se tiene como el criterio, porque hasta en los programas de humor siempre sacan a relucir que candidato político o dirigente político es igual a corrupto. Entonces ya hay un problema grave. La sociedad está casi que predispuesta a pensar que es así. Entonces es una fisura que tiene la institucionalidad, porque naturalmente no todas las personas son corruptas, pero como hay tanta corrupción que se generaliza en tantos campos, además, porque ya lo hemos explicado aquí, corrupción no es solamente desviar los recursos y cometer peculados por apropiación o por beneficio de otros, sino otro tipo de actos que también son corrupción, nombrar personas que no son idóneas, hacer componendas para sacar adelante proyectos que favorecen determinada sesión, dilatar intencionalmente los procesos, favorecer con decisiones a determinados grupos
solamente por inquinas, por lo que hace el señor Petro de instigar a la violencia y a la choca de clases, porque piensa mantenerse y quedarse eternamente en el poder. Pero entonces hay una cantidad de campos en que la corrupción existe, además del robo, y es generalizada. La otra fisura política actual es la laxitud e ineficiencia de la justicia. Hace unos años, el doctor Esguerra Portocarrero, siendo ministro de Defensa, intentó, ministro de Justicia, perdón, intentó presentar una reforma a la justicia. Y era tan vergonzosa esa reforma, después de que la revisaron los magistrados de las Cortes, que por vergüenza, más bien solicitó retirarse del ministerio y el señor Santos, que era la mata de la corrupción, se vio obligado a retirar esa propuesta del Congreso porque era una verdadera vergüenza lo que estaban pidiendo los magistrados en la reforma a la justicia. O sea, interpretaron que la reforma a la justicia era tener más gabelas de las que ya tienen ellos. Todo favorable para ellos, no para mejorar la eficiencia de la justicia, no para descongestionar los procesos, no para mirar de ahí a partir de esas reformas cómo se reforman los códigos. No, yo estaba pensando en cómo mejorar su bienestar y a eso le llamaron reforma a la justicia. Pero era tan descarada que el propio ministro tuvo que renunciar. La otra fisura política actual que hay es que el Estado es asistencialista y populista. Podemos decir de manera facilista que eso es atávico y siempre se ha hecho y que quien no lo haga pierde el año con la población. Quizás sí, quizás no, pero es un reflejo de que los dirigentes llegan a gobernar no sobre planes y proyectos ni objetivos determinados, sino cada quien a su leal saber y entender con el fin de mantener cuotas, puestos y poderes. El otro es que hay una baja cultura política del electorado, que no hay militancia, no hay formación de militancia, no hay formación de cuadros, no hay escuela de articulación política. Y la escuela no necesariamente tiene que ser un edificio con aulas y con... No, la escuela es el concepto que todo el mundo maneja a partir de una cantidad de actividades de refuerzo político y de fortaleza de la militancia. Entonces ahí están fallando también los partidos porque si el electorado es bajo en cultura política es porque el partido es malo. Si los estudiantes, para poner un símil o una analogía, si los estudiantes todos pierden las pruebas del saber y las pruebas de estado del ICFES y todas esas pruebas que hay ahora, el problema no es que los estudiantes sean por sí malos estudiantes, que los hay, no todos, sino que el sistema que tiene el colegio no funciona, o sea, está fallando el colegio, está fallando la escuela, el centro educativo. Entonces, si el electorado no es sólido, no está bien estructurado, no está bien orientado, no tiene claridad y se vuelve maleable y fácilmente de llevar de un lado a otro, como las veletas, es porque el partido no tiene un programa ni un proyecto de fortalecer la cultura política y en consecuencia sus militantes tienen nivel cultural político bajo o inexistente. El otro tema que hemos aquí trillado y retrillado es que una de las fisuras actuales y que ya prácticamente es fractura es la carencia de políticas de Estado. Se habla muy fácil y somos tan tropicales que se han creado grupos que dicen que vamos a diseñar las políticas de Estado para tenerlas ahí a ver cuál partido nos las recibe. O sea, seguimos en la misma, porque las políticas de Estado deben ser antecedidas por una identidad, por una ideología, por una estrategia, etcétera. Pero cuando se cree que las políticas de Estado no es sino diseñarlas y presentarlas como un documento más, pues seguimos en la misma. Entonces, ¿quién está fallando ahí? La ciudadanía que los elige, el partido que no las presenta o las presenta de manera tipo notaría para cumplir con
con el requisito, o están fallando ambos, los electores y los elegidos. Pero entonces nos devolvemos a un punto anterior. Y si fallan los electores y los elegidos por baja cultura, ¿quién tiene la responsabilidad de eso? ¿El partido como tal o el sistema que hace que todo sea así? Pero entonces se vuelve como un círculo vicioso. El sistema es así porque los partidos son inexistentes. O los partidos son así porque es que el sistema es inexistente o es parcializado o es un sistema ineficiente, etcétera, etcétera. Miremos otra, que es actual. Y se nos olvidó a los colombianos desde hace años que por encima está la seguridad antes que el cuento de la paz. Pero como la paz vende, da premios Nobel, da connotación, mantiene al público entretenido y hasta dividido y enfrentado, como nos llevaron en el 16 al 18 del Pacto Farsantos, y luego este sujeto que tenemos ahí nos sigue vendiendo. Entonces se nos olvida que primero es la seguridad del grueso de los colombianos y terminamos todos los colombianos gravitando alrededor de los intereses de cuatro bandidos. Y esos bandidos hacen lo que les place porque dentro del concepto de Estado, como lo manejan los políticos, está por encima de la paz porque es un bien supremo. Y se olvidan que uno de los fundamentos básicos de la política es la seguridad, seguridad y desarrollo. La paz debe ser el resultado de la seguridad y el desarrollo, no la seguridad y el desarrollo el resultado de la paz, porque todos estamos confundiendo e invirtiendo los valores. ¿Quién falla en eso entonces? Pues los partidos políticos, porque todos, sin excepción, no conocemos un solo partido político en Colombia que no le dé primacía al cuento de la paz y así esté en contra del gobierno de turnos, termina apoyándolo porque es que les es rentable para conseguir votos y para estar políticamente correctos. Ninguno ha asumido la claridad. Y la prueba es que cuando el señor Santos vendió el país, los partidos de la supuesta derecha, que eran el Centro Democrático y el Partido Conservador, fueron allá y se arrodillaron y le arreglaron 10 o 13 páginas al Pasquín de La Habana y con eso pusieron por encima el cuento de la paz, por encima de la seguridad y por encima de una decisión soberana del pueblo que dijo no, esa vagabundería no se aprueba. Entonces no es de ahora solamente, sino tenemos que revisar, son fisuras, es la estructura del Estado la que está siendo quebrantada. El otro punto es que se relaciona mucho con este azul, Estado asistencialista y populista. Es que los incentivos para generar iniciativa privada son muy pocos. Anoche veíamos cómo el Banco Mundial, por medio del BIRF, conminó a la dirigencia peruana a que eliminara tantas trabas y permitiera que la ciudadanía, en asocio con el Banco Mundial y con sus dirigentes políticos, desarrollaran un proyecto que les sirviera a todos y que mejorara el turismo y los ingresos para el Perú. Eso es iniciativa privada. Aquí en Colombia, no solamente este sujeto que tenemos ahora desgobernando, sino que ha sido característico ponerle trabas e inventarse cosas. Prueba de ello, cada gobierno, cada gobernante tiene una propuesta de hacer reforma tributaria. Y las reformas tributarias van contra la iniciativa privada, no nos engañemos. Porque aquí nunca van a hacer una reforma tributaria para bajar impuestos. No, siempre es para subirlos. Ahí está nomás el caso del 2 por mil. Fue para ayudar al sector bancario que la pusieron. Y ya terminó, fue fijo. Llegó Uribe y la subió al 3 y luego la subió al 4 y ahí se quedó porque los politiqueros necesitan hacer esto, asistencialismo, y como no hay políticas de Estado, entonces lo que va saliendo para ir mostrando eh, consejos comunales y viajes y gaste, porque a este sujeto que tenemos ahora se le cuestiona que viaja y que utiliza los medios del Estado. Eso no es tan cierto.
Todos han hecho lo mismo, todos han utilizado los helicópteros, han utilizado... Lo que pasa es que este ya ha sido más descarado y lo ha ideologizado, y además desafiante. Pero, ¿qué indica eso? Que si un candidato de los que hay, de esos 85 salvadores que tenemos, algunos porque no saben ni siquiera qué reforma tributaria, pero piensan ser presidentes, pero de esos que más o menos entienden de estos temas, si nos va a ir con el cuento que es que hay que hacer una pequeña reformita tributaria, ahí sí, como dicen los costeños, manda cáscara. Ya está pensando en lo mismo que todos, hacer politiquería y buscar de dónde saca dinero a costa de los electores y del país para seguir haciendo maldades y criticando al que está. Entonces eso da pie a que aparezcan otros que lo critican a él y llevan el mismo proyecto. ¿Quiénes son los culpables de eso? Pues los partidos, que no tienen un proyecto claro, porque es que eso es fácil, hablar paja. Y mi proyecto se llama Economía Naranja, digo por ahí un personaje, y el otro dijo que era la economía del aguacate. Y sobre eso gravitaron unas elecciones aquí en Colombia. Y al final terminó el gobierno desde la naranja y no hubo ni siquiera cáscaras para hacer dulce de naranja. Y luego al siguiente periodo ganó el del aguacate y lo único que ha hecho es destruir el país. Y ninguno de los dos en esos proyectos tan macrocefálicos que nos presentaron tenían un concepto claro. Porque es que hablar paja es fácil. Es que en mi gobierno vamos a impulsar la microempresa y la no sé qué, y la, como dijo Noemí Sanín, que todos los pobres tengan su plantecito para montar una tienda de barrio. Y cuando la cogieron contra la pared, dijeron, bueno, y entonces, si todos tienen tienda, ¿quién le vende tienda? Y yo, no, pues entonces regresamos a la época del trueque. Imagínense ustedes. Entonces, vemos aquí una lista de fisuras que son algunas, no son todas, y que cierran con algo que también hemos cuestionado en Fundel, es que el sistema educativo está desacorde con la realidad. No solo por el tema de que está lleno de FECODE, eso dejémoslo a un lado para el análisis. No lo metamos hoy, porque ya sabemos que los comunistas estarán siempre tratando, sino miremoslo más bien por el lado de la investigación científica y la investigación tecnológica. Es que el imperio romano fue poderoso no solamente porque conquistaba, claro que conquistaba y se traía todo lo mejor que encontraba, pero dentro de lo mejor que encontraba se traía el talento humano. Entonces, que si en Damasco encontraron que había los mejores forjadores de hierro y mejores eh, trabajadores en ese sentido de la metalurgia, los llevaron para allá y le dieron las facilidades para que Roma fuera más poderosa. Y corremos unos 20 siglos después y Estados Unidos hizo exactamente lo mismo. Fomentó la iniciativa privada y la identificó, la encuadró con el desarrollo tecnológico y el desarrollo científico. Y además comenzó a darle cabida a todo científico que estuviera por ahí medio mal parqueado en el planeta, se lo llevaban para allá y lo atraían con salarios atractivos, con posibilidades. ¿Usted qué es lo que quiere hacer? No, yo quiero investigar cómo es que se hace una vacuna. Ah, bueno, ¿qué ha hecho esto? ¿Qué necesita más? Y hágale. Entonces, ese es el sistema educativo que nos referimos hoy. Les pedimos entonces que nada de referirnos a FECODE porque no terminamos en nada, terminamos hablando como las charlas de los aspirantes políticos, como por ahí un personaje de la reserva que citó, es que lo cito a mi análisis dirigido sobre la crisis que generó Petro la desertificación. No se imagina cómo sería ese debate. Bueno, entonces mientras llega mi coronel Alarcón, mi coronel Fuentes, si es tan amable usted y les da la palabra para que hablemos hoy de cómo la educación, primer punto que vamos a trabajar todos hoy, la educación está desacorde con la realidad y qué es lo que deben hacer realmente los partidos. Repito, nada de FECODE porque eso no nos ayuda para nada, sino vamos a meterle el diente en qué campos de la tecnología, de la innovación, de la investigación científica, del desarrollo agrícola, bueno, de la industria pesquera,
¿Cómo la considera usted que la debe enfocar esa educación? Adelante, mi coronel Fuentes. Gracias, mi coronel. Un saludo muy especial para todos los miembros de la sala, para nuestro presidente de la Fundación, mi coronel Villamarín. Entonces le damos la palabra, por favor, no tenemos manos levantadas. Adelante, por favor, nuestra doctora Ethel. Buenas noches, sí. Buenas noches a la sala otra vez. Buenas noches. Eh, Bien, tomando en cuenta que la educación es muy importante y está muy deplorada, la cuestión política se ha debilitado mucho y la ignorancia lleva a pérdidas cuantiosas siempre en cada gestión de gobierno. Son muchísimos años de no poder satisfacer las necesidades básicas de millones de personas y eso ya es aberrante. La baja cultura política del electorado se debe a esa razón, que han vulnerado la confianza de la población. Han amenazado, han habido desapariciones, amenazas muy terribles hasta la muerte. Y hasta el día de hoy se están viendo en las calles de toda Colombia, en ciertos lugares mucho peor, y no hay estímulo de cambio de forma de pensar ni una mejor conciencia de que si las cosas han seguido así es porque votan a esa persona que hasta puede ser criminal y los está llevando al cadalso. Si no hay un mecanismo consciente y es por medio de la educación, eh, va a ser peor. Cada vez se van a seguir con más tiempo estos sucesos y las empresas privadas tampoco ayudan. ¿Por qué? Porque las empresas privadas están camufladas generalmente donde hay un mecanismo como el que ha perdurado en Colombia, es porque están los narcos. Y los narcos no son buenas personas. Radica en un sistema educativo que sea político, tener esa cotidianeidad de traer los deberes a casa y que le hablen de política a los padres. Cuanto más se lea ese libro con cuentos reales, yo creo que el cambio va a ser muy grande, muy grande. Está muy cerca. Hay mucha preocupación y, y la gente hasta por cansancio ya no va a querer lo mismo, porque son muchas generaciones ya que se han multiplicado y hay que debilitar todos esos falsos políticos que han arruinado a Colombia. Muchas gracias. A usted, doctora Ethel, muy amable por su concepto. Por favor, adelante, mi coronel Saavedra. Muchas gracias, siga. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Eh, yo creo que es un tema bastante interesante y, y más que interesante, muy retador, muy retador. Yo decía que el día de ayer desafortunadamente no pude asistir, estaba en una actividad, un evento y creo que cae como anillo al dedo a la situación de hoy. En las fisuras
o los problemas que vamos a tener con la educación. El problema número uno es que se estima que a final de este año van a haber 22 billones de equipos conectados. Esa es la magnitud del problema. 22 billones de equipos. Cualquiera de nosotros hacemos un análisis en su casa, tenemos conectado el teléfono, el computador, eh, la impresora, en fin, todas las cosas que tenemos y cada vez tenemos más. Y eso quiere decir que cada día somos mucho más vulnerables a lo que nos está pasando. También nos damos cuenta de la escasez de gente capacitada para atender las necesidades de manejar esa conectividad en todos los niveles, en la casa, cuando hablamos de hogares, pequeña, mediana, grande empresa, en el Estado, todo, porque hoy todo tiende a eso. Hoy todo tiende a eso. Entonces, lo que nosotros vemos que ante la escasez de personas, porque no las hay, fuera de eso, estamos hablando un idioma totalmente distinto. O sea, lo que hablan hoy las personas, uno siente o se sienta, perdón, a escuchar a unas personas hablar sobre la nueva situación que estamos viviendo, del avance del país y del mundo, como está cambiando, unos términos que dejaron de ser para nosotros o empezaron a ser totalmente desconocidos y que nos obligan a actualizarnos. Entonces yo creo que para mí el gran problema que tiene la educación es que tienen que hacer una reestructuración enorme. La educación que nosotros recibimos, con todo respeto, la formación que nosotros recibimos, a la formación que están recibiendo hoy nuestros hijos a la edad o nuestros nietos de la edad de 6 años o un poco menos cuando entran al colegio, partiendo que ahora hay párvulo 1, 2, 3, 4, 5 y luego después entran a... Bueno, es una historia que nunca nosotros vivimos, o por lo menos mi generación no la vivió. Entonces, es una reestructuración total, es una nueva ruta que se requiere, porque las bases sobre las que tenemos no son las bases que el país o la situación real necesita. Y eso es difícil de entender, sí, es difícil de cambiar, sí. Todos queremos todavía hablar de cálculo y regla. Yo no sé, y la pregunta que hacíamos ayer a varios de los ingenieros, ¿qué tanto sirvió lo que aprendimos de Baldor o qué tanto sirvió de esto? Hoy ya no sirve, hoy sirven otras cosas. Entonces yo creo que la necesidad de cambiar, de actualizar, de buscar personas que reten el sistema educativo es el gran problema que nosotros vamos a tener. Y es un problema de hoy, no es un problema de mañana, ni del gobierno que viene, ni el problema, ni el gobierno que se va a formar. Entonces, para mí, ese es el gran desafío que tienen nuestros dirigentes, es el desafío que tienen nuestros partidos políticos, el desafío que tienen nuestras universidades, colegios, sector privado y sector oficial. Entonces, creo que hay mucho trabajo. No sé qué tanto estemos avanzando en eso, qué tan rápido estemos avanzando en eso, porque a veces lo que sencillamente, y en muchas de las cosas que hablábamos ayer era que nos conformamos con utilizar la famosa tecnología TPS, y nos preguntaron que qué era TPS y la mayoría no supimos decir qué es eso. TPS es temporalmente por siempre. Hacemos puentes, pero no avanzamos. Buscamos soluciones mediáticas, pero no soluciones de fondo y de estructura. Entonces yo creo que ahí es donde va el problema. Eso es lo que tienen que hacer si verdaderamente queremos curar la primera fisura, que es de la falta de conocimiento. Aquí lo hemos dicho 1000 veces. El reto es que cada día tenemos más desconocimiento de la información que hay, porque es abrumadora la información que hay. Imagínense en 22 billones de equipos conectados generando información. ¿A qué horas tenemos la capacidad y el conocimiento para manejarlo? Es un gran reto y yo creo que toca mirarlo de una manera muy distinta y con unas personas que verdaderamente estén abiertas a que ese cambio se dé. Muchas gracias, mi coronel, y disculpe que me haya extendido. Mi coronel Saavedra, muchas gracias por su concepto, muy amable. Le damos la bienvenida y adelante, mi coronel Giraldo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señor. Excelente. Bueno, muchas gracias.
Estoy en la calle, pero entendí que la pregunta es el sistema educativo en Colombia, cómo mejorarlo. Eh, el país no necesita más universidades, no necesita más colegios, no se necesita más centros tecnológicos. Los que hay son suficientes. Ya el futuro de la educación no está en las instalaciones donde se vaya a clase y a adquirir conocimiento, está en la virtualidad. Creo que la virtualidad se está imponiendo no solamente en la educación, sino en el trabajo. Acá en Medellín, el alcalde no optó por hacer más universidades, sino optó por utilizar los colegios públicos en las jornadas que no tienen horario de alumnos y los está utilizando como universidades. Yo pienso que la educación a futuro va a ser totalmente virtual y en algunas ocasiones se necesitará presencial. Así que pienso que ese es el reto. Pero el problema no está en los alumnos, el problema no está en las instalaciones, el problema no está en los pensum académicos, el problema no está en el currículo, no está en ninguna de las modalidades hoy de la educación, ni en primaria, ni en bachillerato, ni tecnológica, ni universitaria. El problema está en las personas que imparten la educación, es decir, los docentes. Si nosotros no educamos, si nosotros no corregimos, si nosotros no preparamos a los profesores, no podemos tener mejores bachilleres, no podemos tener excelentes pruebas saber, no podemos tener excelentes profesionales, sino que toca trabajar ahí en los docentes, en los docentes. Yo creo que aquí entre nosotros hay muchos que tenemos la vocación de docentes, somos docentes universitarios, y nos las pasamos dictando charlas, conferencias, todo lo que ustedes quieran. Y uno se da cuenta de la calidad de personas que asisten a nuestros seminarios, a nuestras conferencias, la manera como preguntan, la pésima ortografía, la pésima redacción. Entonces creo que tenemos que trabajar es en las personas que imparten la educación. Si no hacemos eso, no tenemos absolutamente nada que hacer. Podemos hacer las mejores universidades, podemos tener los mejores computadores, lo que ustedes quieran, pero si no mejoramos eso, no tenemos absolutamente nada que hacer. El reto para mí en la educación está en la calidad de los profesores, primaria, desde el jardín en adelante. Muchas gracias. Mi coronel Giraldo, muchas gracias por su concepto. Le damos la palabra y bienvenido a mi coronel Carvajal. Adelante, por favor. Buenas noches. Gracias, buenas noches, mi Fuentes. Bueno, pienso que la debilidad institucional de los partidos influye para que el sistema educativo de la nación no se pueda mejorar. No presentan lineamientos claros para que se pueda legislar y obtener unas leyes que favorezcan la educación desde el punto de vista de los valores de la democracia, de los valores de la familia, valores que deben de marcar el norte de la sociedad. Muchas gracias. Mi coronel, muchas gracias por su concepto, mi coronel Carvajal. Adelante, por favor, y le damos la bienvenida a mi coronel Alarcón. Por favor, mi coronel, adelante. Buenas noches. Mil excusas, mi coronel Fuentes, pero acabo de llegar desafortunadamente en un transmisión de Lucas. Listo, mi coronel. Claro que sí. Entonces, para la siguiente pregunta estamos atentos. Por favor, mi coronel Saldaña, muy buenas noches, le damos la bienvenida. Adelante. Mi coronel Saldaña. Él todavía no puede hablar. Bueno, entonces, por favor, don Raúl Peña, buenas noches, adelante. Mi Bienvenido. coronel Peña. Muchísimas Mi coronel Peña. gracias. ¿Cómo me escuchan? Bien, mi coronel Saldaña, mi coronel Peña, muy bien, gracias, adelante. Bueno, yo considero, mi coronel, excelente, como siempre, el modo de exponer
todas las fisuras, todos los problemas que tiene nuestro país, y no solamente nuestro país, vemos que es todo nuestro continente y el mundo entero. Y realmente el sistema educativo sí está totalmente en contravía de la realidad. Vemos que ahora el mundo se rige no por los principios y por los valores morales que nos enseñan a nosotros desde las escuelas y colegios, inclusive entrando en la escuela militar. Y ahorita se ha dedicado el mundo a seguir la Agenda 2030. Entonces, el meollo de la Agenda 2030 es que ni siquiera las grandes economías de los países son las que rigen los destinos. Son unas agrupaciones, organizaciones no gubernamentales con muchísima plata, que inclusive ayer vi a un expresidente de este país que estaba organizando una que llegó con la Rockefeller aquí a Colombia a invadir de plata para poder crear un poco de injerencia de acuerdo a la política y de acuerdo a esa de la Agenda 2030, que no es más que meterle en la cabeza a los muchachos qué es, cómo es el aborto, que ya no es un problema minúsculo, la identidad de género, estos son los problemas ahorita de los muchachos, que si se sienten hombres o se sienten mujeres o qué es lo que se sienten, pero no se preocupan por estudiar una geografía, una historia, la realidad del país, preparar políticos, estrategas con visión de estadistas o estadistas con visión de estrategas, no se dan cuenta de la realidad de la vida, es otro. Y estos políticos, organizaciones no gubernamentales llenas de plata, incidiendo en las democracias a lo que ellos tienen, porque todo se mueve por plata, desafortunadamente. Entonces yo considero que sí tiene que haber un cambio total en el sistema educativo de nuestro país para que pueda nuevamente generar y fomentar y crear unas condiciones especiales para que nuestros muchachos, la juventud, puedan llegar a prepararse para la dirección gubernamental de nuestro país. Ese es mi concepto. Muchísimas gracias. Mi coronel Peña, muchas gracias por su concepto, muy amable. Bueno, tenemos acá un comentario en el Facebook de Henry Ramírez. Dice: buenas noches para todos. La educación de toda la sociedad es un pilar fundamental para la armonía de una sociedad. En tal sentido, debe para el desarrollo y uso adecuado de los recursos que posee cada región para la generación de riqueza y bienestar. En términos generales, la TAM sigue exportando como materia prima de sus riquezas, con lo cual el valor de transformación se transfiere a los países desarrollados. El discurso progresista se enfoca en que todo el mundo debe ir a la universidad. Es más, un discurso populista. Hay muchos países altamente desarrollados donde solo el 25% tienen educación superior, pero de otra parte todos los ciudadanos son profesionalizados en sus oficios, puntos suspensivos. Reformar el pensum académico desde la infancia es una necesidad. Debe enfocarse en las nuevas realidades de la era digital y, por supuesto, con alto contenido ético y humanístico. El inglés debe establecerse como segundo idioma desde el jardín, de tal manera que en unos 20 o 30 años tener una nación bilingüe. Gracias. El concepto personal, mi coronel, con respecto a la pregunta en educación, pues me parece que es una base fundamental para todo pueblo, para todo país. La educación tiene que ver precisamente como agenda principal en la cultura de cada ciudadano. Cuando poseemos esa educación completa, básica, complementaria y superior, pues debería tener todo el pueblo de verdaderamente llegar al nivel superior y no quedarse sencillamente como lo estamos viendo en este siglo, que se quedan en un nivel de primaria paupérrimo. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque bien lo decían algunos de mis antecesores, el problema no es que sea la institución, el problema es prácticamente quienes
algunos no están muy bien preparados o se quedaron en el tiempo y no se prepararon, no se especializaron para dar precisamente sus cátedras como las deben de dar. Entonces no tenemos ese nivel de enseñanza óptimo para la niñez, para la juventud y obviamente pues ya para quienes cursan determinados años en las universidades. Entonces la cultura pues obviamente va a encontrarse con una salcadilla impresionante en el momento de poder llevar a cabo una, una decisión en tiempo, de modo y lugar para lo que se tenga que hacer en la vida y sobre todo en la vida de un país, en el desarrollo de su país, en la conciencia de su país. Educación, base fundamental para que un pueblo pueda salir adelante. Mi coronel, gracias y seguimos con su segunda pregunta, si la hay. Micrófono, mi coronel, micrófono. Mi coronel Villamarín. Es que Ya. estaba hablando con el micrófono cerrado. Sí. Entonces le decía que ya ustedes dieron unas respuestas muy interesantes en torno al sistema educativo que está desacorde con la realidad y trataron de identificar unos caminos. Uno de los tantos caminos para mejorar la educación, decíamos, no solamente decir que FECODE es malo porque lo es, sino trabajar en la ciencia y la tecnología. Está en boga en el mundo la inteligencia artificial y ya lo hemos aquí analizado y evaluado entre todos que la inteligencia artificial es lo mismo que el Internet. Depende el uso y la orientación que se le dé, es buena o mala. Pero hablemos del buen enfoque. Entonces, la inteligencia artificial pues va de la mano con la programación, que es el salto cualitativo que dio y cuantitativo que dio la tecnología en el último tiempo. Entonces ya tenemos ubicado inteligencia artificial como un elemento. Pero nuestras potencialidades están en Colombia en muchos campos. Una, la agricultura. Colombia puede convertirse en despensa del mundo en muchos aspectos. Dos, la pesca. Tres, los recursos hídricos que tenemos para generar energías y otras propuestas que ustedes han hecho también en conversatorios anteriores. Cuatro, el turismo y el ecoturismo, que van de la mano. Cinco, Colombia puede aportar también muchos jóvenes dedicados a trabajar en programación y desarrollo de cibernética, como lo están haciendo los hindúes. Y al mismo tiempo el país necesita para desarrollar la movilización de todos esos recursos y más, pues una gran red de vías, un sistema de transporte multimodal que nos una y nos integre. Entonces, como vemos, hay una cantidad de elementos sobre los cuales se debería enfocar o darle énfasis en la educación. Entonces, de todos esos que mencionamos, inteligencia artificial, turismo, programación, vías de todos los tipos, agricultura, pesca, explotación de las aguas, energías, etcétera. ¿Cuál cree usted que sería prioritario para comenzar a darle el vuelco al sistema educativo y darle énfasis sobre eso? Es decir, que por ejemplo la secundaria tenga ya un énfasis, bueno, este joven va a salir, o estos bachilleres van a salir bachilleres normales con el pensum que tengan, que les dé un conocimiento general, pero su énfasis va a ser específico en inteligencia artificial para tal campo, para la agricultura, para la pesca, para el turismo, para, bueno, hay los que mencionamos, o los que ustedes tengan también, pero que le den potencialidad a Colombia. Entonces, esa es la invitación a reflexionar sobre cuál aspecto de tecnología, de ciencia, de inteligencia artificial, usted considera que se le debe dar más peso para que Colombia dé un buen avance en el desarrollo integral. Adelante, mi coronel. Bueno, gracias, mi coronel. Entonces, por favor, de nuevo,
Adelante, mi doctora Ethel. Bien, yo amo la inteligencia artificial. Y con motivo de la pregunta, lo que puedo decir es que el desarrollo productivo en todas las áreas tiene mucho que hacer la inteligencia artificial y es ser abierta y al alcance de absolutamente todo el público, con las cuestiones legales y eso que hay ahora además, pero es la mejor presentación de un gran desarrollo y muy buena economía a futuro. Muchas gracias. A usted, doctora Ethel, muchas gracias por su concepto. Por favor, adelante, mi coronel Peña. Muchísimas gracias. Yo considero que sí, la inteligencia artificial es un adelanto científico totalmente aceptable y que va a ser de muchísima ayuda. Lo que pasa es que tiene que ser bien utilizado y se le tiene que dar un carácter de hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial sin que dañe la privacidad y que no acabe con las personas. Yo considero que se puede utilizar esa inteligencia artificial primero en la educación. Este país tiene que ser un país bilingüe. Tenemos que enseñarle a nuestros niños a aprender inglés, que es la segunda lengua, la lengua más utilizada en el mundo desde pequeños y en todo, debe ser obligatorio en todos los colegios, universidades. Cuando la persona termina bachillerato debe haber conocer 2 o 3 o 4 idiomas. Los niños, los jóvenes, los niños tienen capacidad de aprender, cosa que no nos incidieron o nos obligaron a nosotros. Y vemos que ese es un problema. Y la inteligencia artificial es segunda o tercera lengua empleada en el turismo en nuestro país. Lógicamente que tenemos que tener muchísima seguridad para poder traer a todo el mundo. Este es un país maravilloso, hermoso. Tenemos montañas, selvas, nieve, tenemos ríos, tenemos una diversidad absolutamente astronómica comparada con muchísimos países del mundo que no está explotada. Entonces, esa sería una muy buena fuente de financiación y que incrementaría muchísimo la economía de nuestro país. Entonces, yo considero que unir todas esas situaciones en torno a la inteligencia artificial sería una buena solución para para el próximo gobierno. Muchísimas gracias. A usted, mi coronel Peña, muchas gracias. Mi coronel Saldaña, por favor, adelante. No, mi coronel Saldaña no tiene micrófono. Bueno, entonces, por favor, adelante, mi coronel Carvajal. Mi coronel Carvajal, por favor, adelante. Gracias. Sí, le Gracias. escuchamos. Bueno, considero prioritario darle vuelta al sistema educativo, hacer énfasis en la preparación de la actividad agropecuaria, dada la riqueza agropecuaria y los recursos naturales, la variedad de climas que hay, y ya la prioridad del sistema educativo también para la actividad rural, agropecuaria, etc. Gracias, mi coronel Carvajal. Muy amable. Por favor, adelante, mi coronel Giraldo. Tenía apagado un momentico el celular porque estoy en la calle y sé que es de inteligencia artificial, pero no sé exactamente la pregunta. Por favor, si me la puede volver a decir, inmediatamente hago mi aporte. Sí, mi coronel Villamarín, por favor, si le puede repetir la pregunta a mi coronel Giraldo. Bueno, que vimos en el sistema educativo que hay unos cambios, cada uno propuso, pero vimos también que Colombia tiene unas potencialidades grandes para desarrollarse en agricultura, turismo, las energías renovables, el empleo de todo ese recurso hídrico, la pesca, la formación de jóvenes que puedan trabajarle al mundo en temas de programación y de diseño de todos esos temas, en todos los asuntos de
cibernética y muchas más que se nos ocurran. Entonces, como la inteligencia artificial es una herramienta que sí o sí toca utilizarla para lo que viene del mundo, ¿en cuál de esos aspectos le daría usted énfasis dentro de un proyecto político y por qué? Bueno, muchas gracias. Yo pienso que los que asistimos a la fundación y que permanentemente estamos en las reuniones somos afortunados porque hemos visto a Luis Alberto utilizar la inteligencia artificial en todas sus conferencias y las consulta, pero para él no es palabra sagrada. Así como Luis Alberto la utiliza, muchos de nosotros hemos empezado a ahondar en lo que es la inteligencia artificial y ya sabemos qué es y cómo se utiliza. Considero que es una herramienta, pero jamás puede reemplazar al ser humano. Muchas personas dicen que ya con la inteligencia artificial, que para qué se estudia derecho. Si ya usted le pide a inteligencia artificial que le haga una demanda y se la hace, en cualquiera de las jurisdicciones, penal, administrativo, laboral, comercial, igualmente en el campo de la ingeniería, de la construcción, de todo. Entonces yo creo que nosotros no podemos permitir como docentes y como impartiendo educación que nuestros alumnos simplemente le dejen todo el trabajo a la inteligencia artificial y presenten los grandes proyectos, los grandes trabajos y ni siquiera hagan el esfuerzo de hacer nada. Creo que hay necesidad de que la gente aprenda a utilizar la inteligencia artificial, pero con el concepto de que jamás reemplazará al ser humano. En la parte política es fundamental, la podríamos utilizar en todo, en programas de gobiernos, en proyección, en proyectos de leyes en el Congreso, de acuerdos municipales, de ordenanzas. O sea, es fundamental en la parte política, pero como lo digo, jamás podrá reemplazar al ser humano. No podemos permitir que la gente simplemente consulte y lleve el trabajo como si fuera de ellos porque no es de ellos, es de la inteligencia artificial. Entonces hay que seguir haciendo el esfuerzo para que los jóvenes que van a emplear la inteligencia artificial desde el kinder hasta pregrado y posgrado, la utilicen con beneficio de inventario. De lo contrario, no tendríamos nada que hacer porque le dejaríamos simplemente la responsabilidad de la educación a la inteligencia artificial y al chat GPT. Muchas gracias. A usted, mi coronel Giraldo, muy amable por su concepto. Adelante, por favor, mi coronel Alarcón. Bueno, considero que la inteligencia artificial tiene que ser aplicada para todos las actividades que tenemos en la parte educativa en nuestra vida, pero debemos también tener en cuenta que debemos deshacernos de un poconón de mañas que están inmersas dentro de esta parte de la educación. Si nosotros vamos un poquito atrás, el viernes terminó el paro de los maestros, mientras que los alumnos perdían clases. Y eso es una constante. Pero apenas terminaron el viernes, anunciaron apoyar el paro de transportadores del martes. O sea, solo dejaban un día de descanso, un día de clase con los alumnos, pero como tienen que descansar, entonces empezar ya después de que se levante el paro de transportadores y motociclistas, y, en fin, son mañas que tenemos que quitarnos de encima para poder utilizar esa inteligencia artificial sin, como decía mi coronel Giraldo, sin reemplazar las personas, pero teniendo en cuenta que es aplicable para todo, por lo cual debe ser una especie de facultad educacional en la cual tenemos que estudiar todo.
Hay personas que nos jactamos de que sabemos lo que es inteligencia artificial, pero eso es algo, algo confuso para estos momentos. Y segundo punto de vista es que seguimos utilizando el engaño para todo. Y si lo vamos a hacer para esta parte, pues no es mucho el resultado que vamos a obtener. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Alarcón, muchas gracias por su concepto, muy amable. Creo que tenemos a mi coronel González. Adelante y bienvenido. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Me ha fallado un poco el internet, pero creo que he captado el concepto ahora reciente que acabo de entrar. Pues en mi opinión, la inteligencia artificial es una herramienta muy valiosa, muy buena para complementar el conocimiento propio, pero nunca para suplantar la inteligencia del hombre o de uno mismo. Es decir, si pensamos de que no debemos aprender nada porque la inteligencia artificial lo sabe todo y nos va a hacer la tarea de pensar y de ser inteligentes, pues entonces en lugar de ayudar al ser humano, nos va a frustrar, nos va a castrar y nos va a volver más brutos o nos va a dar la oportunidad de no tener ninguna capacidad de inventiva, de ingenio, de creatividad, de manejo y dominio y control de distintas ideas diferentes. Entonces, pienso que el ser humano debe aprender algún tema, pues, que le guste en profundidad y complementarlo con dudas que se las puede resolver inteligencia artificial. De tal manera que estoy de acuerdo con los que piensan que no debe causarnos daño induciéndonos a la pereza, a la inactividad mental. Antes, por el contrario, es que debemos seres más hábiles y más diestros complementándonos con la inteligencia artificial. Es decir, es un apoyo, es una ayuda y no una suplantación. Muchas gracias, mi coronel. A usted, mi coronel González, muy amable por su concepto. Bueno, nos escribe aquí en el chat mi coronel Ramiro Saldaña lo siguiente, y gracias por este concepto escrito. Al decir que la educación o el sistema educativo está en desacuerdo con la realidad, equivale a decir que la educación en materia política, entre paréntesis, así entendí la pregunta, es irreal, o sea, es una entelequía. Hay un divorcio entre lo que se enseña, especialmente en las universidades, frente a la realidad del contexto social del país. A grosso modo, en las aristocracias primaba la educación y la cultura, y se daban aspectos de la poesía, del arte y otros aspectos similares, hermosos, por cierto, pero no útiles para resolver problemas de la vida material, entre paréntesis, cubrimiento de las necesidades básicas, cierra paréntesis. La democracia moderna liberal se centra en la satisfacción de los deseos y necesidades básicas, o sea, en conseguir riquezas para calmar el hambre y otras necesidades básicas, muchas veces sin tener en cuenta principios morales y éticos, junto con la necesidad de crear riquezas lícitas, independiente de que la educación llegue vía inteligente artificial, entre paréntesis virtual o físicamente. Mi coronel Saldaña, gracias por su concepto. Bueno, creo que no me queda nadie más por llamar. En mi concepto personal, mi coronel, en cuanto a la inteligencia artificial, me aporte el siguiente. Bueno, nosotros, los que tenemos más de 60 años, venimos en un proceso de vida. Hemos visto una transformación impresionante a través de nuestras vidas en todo lo que tiene que ver de sistemas, todo lo que tiene que ver con tecnología, desde un cassette, desde un CD,
desde una SIM, en fin, todo ha sido un proceso y hemos recibido con satisfacción esa educación para manejar estas herramientas, porque de por sí la inteligencia artificial que está de moda en este momento es una herramienta. Así como nos enseñaron a nosotros utilizar aquellas herramientas como fue un cassette, como fue un DVD, como fue una SIM, bueno, en fin, como ya llegamos a la era del celular, después del WhatsApp, después el GPT, después las redes, en fin, ya vamos en inteligencia artificial. Entonces me parece que la inteligencia artificial hay que tomarla de una manera seria, de una manera con muchos principios y valores, que hay que educar precisamente desde las escuelas, colegios, universidades, saber utilizar esta herramienta. Si se educa a la juventud en este tipo de herramientas, seguramente pues vamos a tener unos excelentes resultados. Si no, se va a volver una herramienta peligrosa, porque el peligro es de que el ser humano se vuelva dependiente de esta herramienta y como lo decían mis antecesores, pues se van a volver dependientes de esta herramienta y ya no piensan, ya no analizan, ya no aprenden a hacer haciendo, como decía el cuento, sino es pegados a una herramienta que todo se los va a decir y salen en carrera a presentar algo. Y entonces, ¿qué tipo de profesionales vamos a tener, por Dios? ¿Cómo va a ser ese proceso de toma de decisiones en unas circunstancias difíciles, ya sea para una empresa, ya sea para el Estado colombiano, ya sea hasta para el nivel familiar? Porque es que me atrevo a decir que ya estarán utilizando la inteligencia artificial. Es que mi hijo llora todos los días cuando le voy a dar la comida. ¿Tú qué opinas, inteligencia artificial? ¿Qué debo de hacer? Es que allá estarán llegando. Pongo un ejemplo, pues, muy coloquial, pero me parece que hay que tener educación fundamental para utilizar la inteligencia artificial. Gran herramienta que llega en un siglo moderno y que vendrán otras cosas más, pero mucho más modernas, que quién sabe si las alcanzamos a ver los que ya estamos ya pasando el chorizo, como dice el cuento. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, mire, póngale cuidado, mi coronel. No sé si me llamaron, mi coronel. Sí, le faltó llamar a Saavedra, mi coronel. Mi coronel Carvajal. Hombre, disculpe, mi Saavedra. coronel, por favor, adelante y bienvenido. Siga, por favor. Mi coronel Saavedra, perdón. Bueno, no, gracias nuevamente. Yo creo que con la inteligencia artificial lo primero que tenemos que hacer, y es algo muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer, que es aprender a desaprender para volver a aprender. Eso es lo que nos toca hacer. Y se lo digo porque lo estoy viviendo, estoy en el proceso, estoy estudiando y estoy aprendiendo lo que es la inteligencia artificial. Para mí era un módulo que no lo tenía, que para mí era desconocido y que es el que estoy aprendiendo a tocar. Pero tengo que, como decía mi antecesor, mi coronel Fuentes, quitarme todo eso que viene hacia atrás, porque tengo que aprender las nuevas cosas. Hoy, o hace poco hacia atrás, nosotros decíamos, voy a sacar algo. Se lo he escuchado 1000 veces a mi coronel Villamarín decir, miremos a ver qué dice el doctor Google. Pero ese doctor Google cada día se está quedando atrás, porque Wikipedia, Google y todas estas ya cumplieron una etapa importante. Pero antes, o hasta hace poco hablábamos de googlear y ahora hablamos de prontear. Esa es la nueva ruta que nos lleva. Y por eso va conectado con lo que les decía en la conversación anterior, en la respuesta anterior, donde hablar el nuevo idioma. La inteligencia artificial no es un problema. Y no nos va a quitar el puesto ni nos va a quitar nada. El que nos va a quitar el puesto y el trabajo es el que sepa manejar la inteligencia artificial. Se lo digo con datos
y vuelvo y repito que la charla o la reunión que tuve ayer daba precisamente como si supiera que íbamos a tener esta conversación hoy. Hoy el 78% de las empresas, 78% de las empresas a nivel mundial utilizan inteligencia artificial. Las universidades, los colegios, las gobernaciones, los gobiernos, ya todos lo tienen dentro de su menú. El problema es que no tienen, y es lo que hablábamos de la gran carencia de personal idóneo para hablar y enseñarnos de eso. No lo hay. O sea, hay una demanda enorme. Si nos quejamos de que no hay trabajo, los que se especialicen, las universidades que abran, que fundan, que pongan esas carreras, que desde la educación básica empecemos con eso, esos son los formadores que nos van a ayudar a construir. No hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, no hay que tenerle temor a la inteligencia artificial. Y yo creo que pongo un ejemplo de lo que hablaba ahorita mi coronel, paro de maestros. Perfecto. Si los colegios, si las universidades, ya una vez definidos los programas, los alimentan, no es decirle a la inteligencia artificial, dígame cómo es. El éxito no es dígame, el éxito es saber hacer la pregunta. Se lo digo porque lo he vivido, lo he hecho y lo he practicado. Es saber hacer la pregunta. Y esa pregunta genera más preguntas y esa pregunta genera más preguntas. Entonces, cuando no es que la inteligencia me esté guiando, no, ella me está dando una idea, pero yo le hago la pregunta. Cualquier tema que sea, le hacemos la pregunta y por eso la aplicación no es en qué área, mi coronel Villamarín, en cuál nos vamos, es en todas. Tenemos que empezar en todas, porque en la agricultura, hoy la inteligencia artificial nos dice cuándo es el día y el momento más adecuado para sembrar. ¿Cuál es el día más adecuado para esto? ¿Cuáles son los ingredientes o los químicos que nos han, los fertilizantes que nos han ayudado? Yo creo que, vuelvo y repito, nos va a cambiar la vida, nos va a cambiar el proceso y es lo que necesitamos. Por eso, yo creo que no tenemos que tener absolutamente miedo, porque eso va a llevar, primero que todo, a eficiencias, a ser más rentables, a ser mucho más eficiente en el Estado, la empresa, nosotros, hasta cómo manejamos nuestras finanzas. Si sabemos decir y sabemos prontear, me va a decir qué debo corregir y qué no debo corregir. Entonces yo creo que es una herramienta súper espectacular. Debemos abrazarla, debemos aprenderla, debemos desaprender, vuelvo y repito, para mí es lo más importante, y sabernos dejar guiar por las personas que ya avanzan en esto. Y los resultados están ya. Por eso le digo, 78% de las empresas me parece un número supremamente alto. Que hay consecuencias, sí. Que la información se va para dónde, bueno, ya vienen otros retos. ¿Cómo controlo? ¿Cómo hago que la información no la tenga una sola parte? ¿Cómo hago? En fin, ya son retos que está dando el sistema, que está dando la situación, pero eso, vuelvo y repito, no va a parar. Y hoy estamos asustados, mire, se lo digo por experiencia en mi trabajo, hace 3 o 4 años hablaban de ChatGPT, y eso como, ¿qué es? ¿Qué viene? ¿Qué será? Y en 2 años, mire lo que ha cambiado, hoy hay más de 12 plataformas que hablan de eso. Y hay inteligencia artificial nivel básico, mediano, intelectual, nivel 3, nivel 4, nivel 5. O sea, yo lo repito, que si no nos ponemos las pilas vamos a quedar rezagados. Y si el gobierno, los partidos políticos, los candidatos no entienden que esa es la herramienta que pueden fortalecer su crecimiento y un desarrollo, vamos a perder el tiempo o vamos a perder la oportunidad de hacer mejor las cosas. Mil disculpas, mi coronel, que me ha demorado un poco, pero la verdad esto me apasiona porque me metí en eso de lleno, pues de lleno es que estoy tratando de aprenderla. Soy totalmente una persona neófita en eso, pero lo estoy aprendiendo y veo que tiene unas enormes bondades y el miedo hay que dejarlo. Y hay que tener confianza, como lo decía el antecesor, cuando así como le creímos al blanco y negro, le creímos a la grabadora, le creímos al teléfono nuevo. Bueno, estas son cosas que vienen, con la diferencia que hoy las cosas cambian a una velocidad mucho más rápido. La velocidad de nosotros fue 100 años, la velocidad de ahora es al momento. Muchas gracias, mi coronel.
A usted, mi coronel Saavedra, muchas gracias, muy amable por sus conceptos. Ahora sí, adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, entonces, mi coronel Fuentes, muchas gracias por la moderación hoy. Le doy de descanso a mi coronel Alarcón para que mañana venga muy fortalecido y muy robustecido. Bueno, ¿cuál era el ejercicio de hoy? Identificar unas fisuras políticas actuales, unas de las tantas, porque son muchas más, pero pusimos una sobre el tablero como base. Reflexionamos un poco alrededor de esas y luego escogimos las dos últimas que podrían ser las dos primeras. Aquí el orden de los factores no altera el producto porque es como una especie de sopa de letras en la cual tenemos, ahí está el problema sobre el tapete y vamos a escoger para ver qué arrancamos. Entonces optamos hoy por revisar las dos últimas, que están de últimas, pero repito, no es porque tengan un orden de precedencia, sino porque quedaron así escritas. Y hablamos del sistema educativo, entonces ustedes intervinieron ya desde el punto de vista de cada quien y nos dieron aportes muy interesantes. Y la síntesis de todo lo que ustedes dijeron es que definitivamente el sistema está desarticulado con la realidad que vive el país y con la realidad que vamos a vivir en pocos años, porque no hay visión prospectiva y porque estamos todos pegados al pasado. No queremos dar el salto cualitativo porque seguramente es el temor, es la falta de recursos, es el mismo desconocimiento de las cosas que no nos dejan avanzar. Y luego pasamos a otra pregunta que era con base en las potencialidades que tiene Colombia, con base en esas potencialidades, ¿cuál usted le daría prioridad? Entonces, hubo respuestas en distintos sentidos. Se manifestaron también varias personas que la inteligencia artificial es una herramienta más no un fin. Y luego, pues mi coronel Saavedra nos dio un complemento al final sobre lo que es la inteligencia artificial. Entonces, muy instructivo para todos porque estamos forzándonos a pensar aquí y a escucharnos de las necesidades y lo que poco a poco hemos ido captando. Quisiera agregarle algo muy importante a lo que ustedes han dicho. Mi coronel Saavedra nos hizo la claridad que una cosa era googlear y prontear. Resulta que Google tiene dentro de sus herramientas y está de primera cada vez que uno busca algo. Por decir algo, usted busca Bogotá 1953, ¿cómo era? Y le aparece de primero una pequeña descripción que la da Google, que no es la total, porque Google está en una conversación permanente virtual con toda la información que le llega. O sea que si hoy hay 50 documentos que hablan de cómo era Bogotá en el 53, eso es lo que le aporta a Google. Si usted la revisa dentro de 5 meses y ya hay 80 documentos, pues ya Google le aporta otras cosas. Entonces, por eso no es definitiva. Pero es que existe también una tendencia equivocada a pensar que la inteligencia artificial es solamente hacerle preguntas al chat. No, 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 porque el Internet sigue siendo muy valioso en el otro sentido, que usted dice, y es el que más utilizamos todos. Usted quiere saber, volvemos al tema. Vamos a hablar hoy de Bogotá 1953. Entonces quiero presentarle a mi auditorio un resumen de Bogotá 1953. Entonces yo voy y busco, o sea, lo que me resumió Google ahí al principio es como una especie de guía o de orientación, pero ya yo voy y veo que en este hay fotos, que en este un señor tiene un testimonio, que en este aquí hay unos documentos que se produjeron en la alcaldía de Bogotá, que en este hay la historia de un campeonato de fútbol, etcétera. Todo eso lo va encontrando usted y puede armar un paquete. Pero esa es apenas una pequeña herramienta. Hemos dicho, esa es una tachuela con un martillo para colocarla sobre un pedazo de cuero en una tabla. La inteligencia artificial como se concibe para el futuro en este momento es obviamente que el punto de partida sí es información, ¿no? Como explicó mi coronel Saavedra. ¿Cuándo es que va a llover más fuerte en la sabana de Bogotá para no tirar las semillas porque se nos inundan y el agua las pudre todas? ¿O cuándo es que va a haber sequía para tampoco colocarlas? ¿Cuál es el punto ideal? Entonces el mes tal. Eso es más o menos es la información básica. Pero es que la inteligencia artificial real de la que no conocemos
porque estamos muy quedados todos en eso, es la que se asimila mucho a la robótica, es la que ya llega al momento en que resuelve un montón de problemas, es la que usted la alimenta y le dice, por decir algo, necesito diseñar un par de zapatos para un pie de talla 39 que tenga los dedos de tal tamaño. Porque ustedes saben que hay personas que tienen los dedos más largos que otras, eso es fisonomía. Que tenga el empeine con un ángulo de 12 grados, que tenga, que soporte un peso de 80 kilos y el zapato no se deforme. Que el tacón, la persona pisa mucho hacia el lado izquierdo y entonces, ¿cómo le hacemos para que sea más fuerte la suela en ese lado? Entonces, usted le da toda esa información y la inteligencia artificial hace lo que haría un diseñador que duraría mucho tiempo haciendo prueba y error. Aquí de una vez le hace, y si usted tiene toda la maquinaria completa, entonces de una vez se va y ordena imprimir en 3D y hacer las pruebas de resistencia en lo que corresponde. Es a ese nivel de inteligencia artificial al que debemos llegar, porque el básico es el que estamos aquí debatiendo, ¿no? Que se busca, que sigue siendo una herramienta guía y seguirá siendo siempre una herramienta guía, porque además, por ejemplo, volvamos al elemento del año 53. Usted le dice, quiero saber cómo era la vida en el centro de Bogotá en el año 53. Entonces le da unas ideas y usted le dice, no me satisface lo que me dice. ¿Me podría usted recomendar un autor específico que me oriente en estos aspectos? Y si ya esa inteligencia tiene la información, le contesta. Le dice, consulte a Pedro Pérez que escribió tal cosa o que hizo tal video, tal asunto fílmico. Entonces usted lo busca y si lo encuentra, pues encontró el dato. Pero si no se ha subido esa información, o sea, si no se ha alimentado, pues tampoco la va a encontrar nunca. Ese es más o menos lo que tenemos que entender, que sigue siendo una herramienta, pero que es muy necesaria para orientar los procesos. Sin embargo, el foco, el quid de lo que quieren hacer ellos es asociarla ya con la robótica, ¿no? Que usted diga, por ejemplo, es que queremos sacar de una zona que tiene tales condiciones geográficas, sacar por esas cintas, como sacan el banano, una producción completa de tomates. Entonces, necesito que me diseñe unos robots que reciban todas las cajas de tomate y las coloquen aquí, las saquen hasta la carretera. Y le da todos los datos, el robot se la diseña y le dice, ahora con los costos del mercado, ayúdeme a diseñar. Eso lo que es agilizar procesos. Entonces, lo que vale es lo que decía mi coronel Saavedra ahora en esa parte que ya es mucho más avanzada, que ya de hecho lo tienen las empresas. Por eso el dato que se maneja, muchas empresas están manejando eso, es eh, tener la alimentación de todos los datos. Si el sistema no tiene la alimentación, no puede pensar. O sea, es la diferencia del ser humano que si definitivamente usted no lo encontró, por decir algo, en una biblioteca, comienza a averiguar y dice, bueno, ¿y quién es el profesor que sabe? ¿Quién es la persona que tiene experiencia? La inteligencia artificial jamás le podrá decir eso, porque si no está indexado, no está metido en la alimentación, no lo va a decir. Pero claro, como tantas personas escriben cosas, también corre el riesgo que le dé información eh, equivocada. Entonces es otro tema que no se puede uno confiar de la información básica que reciben en, en inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, usted dice en este momento, le da por escribir una locura y la republica por 1000 formas, en 1000 formas distintas. No, es que el que le disparó fue Jorge Eliezer Gaitán, fue el que le disparó a Juan Roa Sierra por montar una barbaridad aquí. Y la mete tantas veces que llega el momento en que le forma un conflicto a la inteligencia artificial. A una persona usted no se la armaría, pero a la inteligencia artificial sí, porque si hay tanta información que diga que Juan Roa Sierra fue la víctima y que el victimario fue Jorge Eliezer Gaitán, pues termina la inteligencia artificial dándole un dato que no es. Por eso tiene que tener unos datos muy concretos y ahí es donde viene todo ese manejo de las patentes y los secretos y es lo que hablábamos que día que eh, escribía un señor en el New York Times
por ejemplo, de las prótesis. Ponía un ejemplo sencillo de unas prótesis. Una persona viaja a la China, se le dañó la prótesis, entonces tiene que devolverse hasta Estados Unidos porque no le van a hacer la misma prótesis en la China o se la hacen con otra tecnología. Me refiero a esas prótesis biónicas, ¿no? Que están de moda ya y que van cada vez más activas. Entonces miren ustedes que tienen un montón de cosas todavía por trabajarle, pero da una idea, es cómo crear nuestra propia inteligencia artificial yendo mucho más allá. Entonces son los retos en síntesis para los dirigentes políticos. Esto seguirá siendo apasionante y cada vez será más apasionante porque en este momento estamos en cero frente a lo que ya ha avanzado el mundo y lo que dice mi coronel Saavedra es absolutamente cierto. Entre más le metamos el instinto investigativo a eso, más nos damos cuenta que no conocemos y que eso va a una velocidad impresionante. Entonces, si no se enfocan los énfasis de la educación en generar esa cultura investigativa de los niños y de los jóvenes para estar metidos cada vez más asociados con esa tecnología, pues terminaremos como somos los tercermundistas, ¿no? Sabemos que el celular nos sirve para muchas cosas y terminamos utilizando es para reenviar, siendo que ahí podemos hacer, como dijo otra persona, cursos completos de información gratuitos, por decir algo. Bueno, tema que seguirá llenándonos de ansiedad por conocer más y de deseos de mejorar y ser cada día mejores o más efectivos ciudadanos con conocimiento y con ideas para mejorar el planeta. Mañana tendremos la última jornada de esta semana para luego tomar el descanso del fin de semana con otro análisis interesante, otra participación en taller y regresaremos el lunes normal con nuestras actividades y desde luego mañana habrá por la mañana memoria histórica como todos los días. Por nuestra parte a todos les deseamos una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Muchas gracias, mi coronel. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, sí. Yo quiero transmitirle los saludos que